Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Destinos Humanos. Antes de comenzar la historia de hoy, quiero decirles que ustedes son el corazón de este proyecto. Si disfrutan de lo que hacemos y tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a nuestra comunidad en Patreon. Allí compartiremos historias especiales y muy profundas que no saldrán en YouTube y podrán verlas antes que nadie y sin interrupciones. Su apoyo es lo que permite que estos relatos sigan cobrando vida. Muchas gracias de todo corazón. Nunca le dije a mi hijo lo que guardaba escondido dentro del reloj de antesala, ese gigante de roble que custodia el fondo de mi taller de reparación. Cuando Daniel se casó con una mujer que no veía el trabajo de toda mi vida como algo más que un simple número en un balance de cuentas, tomé una decisión. Me aseguraría de que cada paso que ella diera, cada intención oculta, quedara debidamente documentada. Una tarde de noviembre, mi asistente del taller, Gloria Sanz, me llamó desde la habitación trasera. Su voz era apenas un susurro que apenas lograba superar el tic-tac constante de las máquinas. Señor Iglesias, dijo Gloria, con la urgencia marcada en el rostro, tiene que venir a ver esto. Su nuera está aquí y está registrando su escritorio personal. Había estado esperando exactamente 18 meses para que llegara este momento. Todo lo que había preparado con discreción y paciencia, moviendo las piezas como si de un cronómetro suizo se tratase, estaba a punto de cambiar el rumbo de mi familia para siempre. Hay un tipo particular de silencio que se asienta sobre un taller de reparación de relojes después de que se marcha el último cliente por la puerta de la calle de las Huertas. No es el silencio del vacío o de la soledad, es más bien el silencio de un aliento contenido, una pausa necesaria entre latidos. Cada pieza en esos estantes está esperando. Esperando las manos expertas de alguien que las comprenda. Esperando recuperar su propósito original. He pasado 38 años de mi vida aprendiendo a escuchar la diferencia casi imperceptible entre un reloj que simplemente se ha detenido y uno que, en sus engranajes más profundos, se está muriendo. Los sonidos, se lo aseguro, no son los mismos. Mi nombre es Iker Iglesias. Tengo 66 años y la mayoría de los vecinos del barrio de las Letras, aquí en el corazón de Madrid, me conocen como el hombre capaz de devolverle la vida a cualquier guardatiempo que parezca perdido. La relojería Iglesias ha ocupado este mismo local, estrecho y de fachada de ladrillo visto, desde el año 1989. En el escaparate aún resiste el letrero pintado a mano que mi esposa, Miriam, hizo ella misma el año que inauguramos el negocio. Recuerdo verla trabajar con el pan de oro y un pincel de pelo de Marta finísimo que había pedido por catálogo. Tardó 3 días enteros en perfilar esas letras doradas. Jamás he permitido que las cambien, son el primer saludo que recibo cada mañana al subir el cierre. Por dentro, las paredes del local guardan mucho más que un simple inventario de piezas descatalogadas, guardan memoria viva. Hay relojes de bolsillo con los cristales agrietados por caídas de hace un siglo. Relojes de chimenea con las campanas dobladas que ya no saben sonar a las horas en punto. Relojes de pulsera traídos por nietos cuyos abuelos ya no están entre nosotros, pero que se niegan a aceptar que el tiempo de sus antepasados deje de latir en sus muñecas. Cada pieza me cuenta una historia. Cada engranaje gastado por el uso, cada corona pelada por los dedos de su dueño, cada muelle demasiado cansado para mantener la tensión de la cuerda. La gente cree que mi oficio es arreglar máquinas. Se equivocan. Lo que realmente hago es rebelarme contra la idea de que el tiempo se detenga para las cosas que de verdad importan. Mi taller está situado al fondo de la tienda, separado de la zona de atención al público por un mostrador de madera de nogal y una puerta adornada con una cortina de cuentas que Miriam compró en un mercadillo de artesanía allá por 1994. Ella decía que aquel detalle le daba carácter al lugar. Yo, por llevarle la contraria y verla sonreír, le decía que me hacía sentir como si entrara en la cueva de una adivina cada vez que cruzaba el umbral para trabajar. Se estuvo riendo casi una semana entera por aquella ocurrencia. Miriam falleció hace ya 8 años.
Fue un cáncer de ovario, detectado en etapa 4. Lo descubrieron en un octubre frío y para el siguiente febrero ya se había ido. Fueron los 5 meses más rápidos, crudos y devastadores de mi existencia. Ella solo tenía 57 años y aún guardaba en su libreta planes detallados para cuando cumpliera los 60. Me dejó muchas cosas en herencia cuando partió. Me dejó la tienda, el contrato de alquiler blindado y un libro de clientes que es la historia viva de este barrio desde hace 2 décadas. También me dejó su pincel de pan de oro, que todavía guardo envuelto con mimo en un paño de seda dentro del cajón superior de su escritorio. Pero, sobre todo, me dejó a nuestro hijo, Daniel. En aquel entonces tenía 26 años y ya apuntaba a ser el hombre íntegro del que ella siempre estuvo orgullosa. Y me dejó un reloj. Pero no uno cualquiera. Un reloj de sobremesa inglés, fabricado aproximadamente en 1880, con una caja de madera de frutal de un tono rojizo oscuro y una esfera de latón que marca las horas en números romanos, tal y como lo diseñó el maestro relojero original. Lo había adquirido en una subasta de una testamentaría el año antes de caer enferma. Miriam pasó 3 fines de semana completos restaurándolo ella misma en este mismo banco, algo totalmente inusual. Ella era contable de profesión, no relojera, prefería los balances a los muelles reales. Pero aquel reloj era distinto. Quiero entender qué es lo que te apasiona de este oficio, Iker, me decía mientras limpiaba los puentes del mecanismo. 2 días antes de que la ingresaran en el hospital por última vez, trajo el reloj de casa a la tienda y lo depositó con suma delicadeza en el estante que hay sobre mi puesto de trabajo. No dio explicaciones. Solo me sostuvo la mirada con esos ojos grises, tan firmes y serenos como siempre, y me dijo: Iker, este se queda aquí contigo. Y cuando llegue el momento oportuno, sabrás perfectamente qué hacer con él. En aquel momento, rodeado de botes de medicina, pensé que la morfina empezaba a nublarle el juicio. Me limité a sonreír y a prometerle que lo mantendría a buen recaudo. No comprendí la verdadera magnitud de sus palabras hasta que el tiempo, ese que yo tanto me empeño en reparar, me puso frente a la realidad de mi propia familia. Daniel era un buen chico. Quiero dejar esto sentado desde el principio, de forma clara y sin matices, porque todo lo que voy a relatar a continuación se vuelve turbio, y no quiero que esa verdad fundamental se pierda entre las complicaciones de los hechos. Daniel era un buen hijo que se convirtió en un hombre íntegro. Honesto, de una pieza, de los que todavía sostienen la puerta al pasar, recuerdan los nombres de los vecinos y aparecen sin que los llames justo cuando más los necesitas. Trabaja como ingeniero de caminos para una firma importante aquí en Madrid. Es meticuloso con los números y empático con la gente, son 2 habilidades que rara vez van de la mano, pero él tuvo la suerte de nacer bendecido con ambas. Tras la muerte de Miriam, Daniel no falló ni un solo domingo. Conducía hasta el barrio y desayunábamos juntos en la plaza de Santa Ana, viendo despertar a la ciudad entre cafés con leche y porras. Me ayudaba con las entregas más pesadas cuando la espalda me jugaba malas pasadas y jamás, en todos estos años, preguntó por el testamento ni mencionó una sola vez el dinero. Simplemente estaba allí. Al verlo, llegué a pensar que, a pesar de mis errores, algo habríamos hecho bien Miriam y yo. Sin embargo, en la primavera de hace 3 años, la vida de mi hijo dio un giro. Daniel conoció a una mujer llamada Beatriz Belmonte en una de esas cenas de gala que organiza su empresa para captar fondos benéficos. Beatriz tenía 31 años, una presencia afilada y trabajaba con éxito en el sector de la promoción inmobiliaria de lujo. Daniel la trajo a la relojería un sábado de abril, venía radiante, con ese orgullo ciego que solo el nuevo amor otorga a los hombres jóvenes, como si acabara de descubrir un tesoro que al resto del mundo se nos había pasado por alto. Beatriz era atractiva de una manera sumamente deliberada, dueña de esa elegancia madrileña que requiere un esfuerzo monumental para parecer natural y relajada. Me estrechó la mano con firmeza, envolviendo la mía con las suyas, y me aseguró con una sonrisa perfecta que la tienda le parecía absolutamente encantadora.
Yo se lo agradecí con la cortesía que se le debe a la pareja de un hijo, pero no pude evitar fijarme en sus ojos. Mientras hablábamos, vi cómo su mirada escaneaba cada rincón de la habitación. Beatriz no estaba apreciando el encanto de la madera vieja o de los relojes centenarios, estaba haciendo cálculos. Reconocí esa mirada al instante porque la he visto 1000 veces. La tienen los tasadores de herencias y los abogados de sucesiones cuando entran en una casa tras un entierro. Es la mirada gélida de alguien que, antes incluso de saber qué historias esconden los objetos, ya los ha separado en columnas de activos y pasivos dentro de su cabeza. Lo noté, me dolió, pero decidí enterrar esa intuición. Quería estar equivocado. Quería convencerme de que solo era un viejo desconfiado y cascarrabias que necesitaba abrirle el corazón a la gente nueva. Se comprometieron en diciembre y se casaron el septiembre siguiente. Fue una celebración preciosa en un viñedo a las afueras de Madrid, bajo la luz dorada del atardecer castellano. Daniel no pudo evitar llorar cuando la vio aparecer al fondo del pasillo. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran por Miriam, que tendría que haber estado allí, sentada a mi lado, para ver a nuestro hijo formar su propia familia. Durante los primeros meses de su matrimonio, me esforcé en convencerme de que mi primera impresión había sido un error de juicio. Beatriz parecía hacer feliz a Daniel, era organizada, decidida y tenía esa facilidad de palabra que las personas naturalmente tímidas, como mi hijo, necesitan para navegar por el mundo. Lo impulsaba profesionalmente y lo cuidaba de la forma en que una buena compañera debe hacerlo. Pero entonces llegó febrero. Apenas llevaban 5 meses casados cuando la música empezó a desafinar. Beatriz empezó a soltar preguntas, al principio de forma casual, como quien no quiere la cosa mientras tomábamos un vino. ¿Cuánto tiempo hacía que el edificio era de mi propiedad? ¿Cómo estaban subiendo los precios del suelo en la calle de las Huertas con la nueva peatonalización? ¿Había echado un vistazo a esos nuevos planes de pensiones para autónomos y pequeños empresarios? Preguntaba con ese tono que solo usa la gente que ya conoce las respuestas de antemano y solo está tanteando el terreno para ver cuánta información sueltas tú voluntariamente. Yo respondí con la cautela del que sabe que un muelle real puede saltar en cualquier momento. Dije que el edificio nos había dado mucho y que se había portado bien con nosotros a lo largo de las décadas. Le aclaré que no tenía la menor intención de vender y que Miriam y yo siempre habíamos soñado con que el negocio pasara a manos de Daniel algún día, si él así lo deseaba. Beatriz se limitó a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y sentenció: Por supuesto, Iker. Es un plan muy tierno. Escuchar la palabra tierno aplicada a un proyecto de vida de 38 años de esfuerzo y sacrificios compartidos no es, ni de lejos, un cumplido. Fue entonces cuando supe que el reloj de mi nuera marcaba un tiempo muy distinto al mío. Para cuando llegó marzo, Daniel empezó a mostrar un semblante distinto durante nuestras mañanas de domingo. Se le veía más callado de lo habitual, algo distraído, con la mirada perdida en el horizonte de los tejados de Madrid. Consultaba su teléfono móvil con una frecuencia que antes me habría parecido impensable. Una vez, mientras compartíamos unos churros, le pregunté si todo marchaba bien entre ellos y se limitó a responder: Sí, papá, solo es que estoy algo cansado por la obra del túnel. Sin embargo, la segunda vez que se lo pregunté, apenas 2 semanas más tarde, la respuesta fue distinta y más reveladora. Me confesó que Beatriz pensaba que estaba dedicando demasiadas horas al trabajo y que quería que empezaran a aprovechar sus fines de semana de una manera más intencional. ¿Más intencional? Repetí yo, saboreando la extrañeza de la palabra en mi boca. Ya sabes. Dijo él, evitando por primera vez en su vida mirarme directamente a los ojos, se refiere a planear cosas con antelación. Viajes cortos, actividades culturales, escapadas. En definitiva, aprovechar al máximo el tiempo libre de calidad. Entendí perfectamente lo que Daniel no se atrevía a decir en voz alta. Beatriz estaba moviendo las manecillas de su vida, alejándolo de su órbita familiar y atrayéndolo hacia la suya,
domingo tras domingo, con la precisión de un cronógrafo. Las visitas, que antes eran sagradas, empezaron a espaciarse. Luego se volvieron ocasionales, sujetas a compromisos previos. Finalmente, cesaron por completo y fueron sustituidas por mensajes de WhatsApp, fríos y asépticos, que no son lo mismo que un abrazo o una charla cara a cara, y ambos lo sabíamos aunque calláramos por orgullo o por pena. En abril, mi asistente del taller, Gloria Sanz, esa mujer leal que lleva gobernando el mostrador de la relojería desde hace 11 años, me apartó un martes por la tarde con un gesto de preocupación que no le conocía. Señor Iglesias, dijo, usando ese tono formal que reserva exclusivamente para las noticias de gravedad, su nuera estuvo aquí ayer por la tarde, mientras usted se había acercado al almacén de fornituras para recoger unos repuestos de cuerda. Le informé de que usted no se encontraba en el local, pero no pareció importarle. Dijo que solo quería echar un vistazo por puro sentimiento, por nostalgia de la tienda. Gloria hizo una pausa dramática, mirando hacia la cortina de cuentas que separaba los dos mundos del negocio. Fue a la habitación de atrás, señor Iglesias. Al taller. ¿Cuánto tiempo estuvo allí dentro, Gloria? Calculo que unos 12 minutos. Quizá algo más. Caminé hacia la parte trasera con el corazón latiéndome en las sienes. A simple vista, nada parecía haber sido perturbado, los relojes seguían en sus estantes y el aceite de relojero no se había derramado. Pero conozco ese taller como conozco las líneas de mis propias manos y los latidos de mi propio corazón. La caja de madera donde guardo las facturas antiguas estaba ligeramente descentrada respecto a la marca que siempre deja en el polvo del estante. El cajón del archivo metálico estaba medio centímetro más afuera de como yo lo dejo siempre al cerrar. Alguien, con dedos rápidos y curiosos, había estado revisando mis documentos privados. No le dije nada a Daniel. Todavía no era el momento, no tenía pruebas suficientes, solo sospechas de viejo. Lo que sí hice la semana siguiente fue llamar a un detective privado. Su nombre es Marcos Varga, un antiguo subinspector de la Policía Nacional que ahora trabajaba de forma independiente desde una discreta oficina en la calle de Serrano. Un cliente de toda la vida me lo había recomendado 2 años atrás durante una agria disputa por una pieza de relojería de una herencia complicada, y yo, por instinto, había guardado su tarjeta profesional al final de mi libro de contabilidad. Lo llamé un miércoles por la tarde y le pedí que nos reuniéramos en la tienda después del cierre, cuando la calle de las Huertas se llena de gente que busca cenar pero el taller se sumerge en la penumbra. Marcos es un hombre metódico, gris y extraordinariamente discreto, exactamente lo que uno busca en alguien que se dedica a este tipo de encargos. Se sentó frente a mi banco de trabajo, escuchó mi relato sin interrumpirme ni una sola vez y, cuando terminé, me lanzó exactamente 4 preguntas a quemarropa. ¿Cuál era la dirección catastral exacta de la propiedad del edificio? ¿Tenía mi hijo acceso legal e independiente a mis cuentas bancarias personales? ¿Había hecho Beatriz alguna petición directa o indirecta sobre un posible adelanto de la herencia o cambio en el testamento? ¿Y contaba yo con una representación legal sólida? Respondí con precisión. La dirección de la relojería Iglesias no, las cuentas estaban solo a mi nombre, todavía no de forma directa, pero los rodeos eran evidentes y sí, contaba con Roberto Acevedo, quien había sido mi abogado y amigo durante 19 años, encargándose de toda la planificación de la sucesión tras el fallecimiento de mi querida Miriam. Bien, sentenció Marcos Varga mientras guardaba su libreta. Empezaré la vigilancia y las averiguaciones pertinentes este mismo lunes. Esa misma semana llamé a Roberto Acevedo al despacho. Le conté punto por punto lo que Gloria había presenciado y lo que yo había sentido. Roberto, con la prudencia que le caracteriza, actualizó mi testamento ese mismo mes y reestructuró el fideicomiso y la sociedad patrimonial de modo que la propiedad del edificio y las cuentas bancarias pasaran a Daniel bajo ciertas condiciones muy estrictas, y nunca de forma automática o descontrolada. También me sugirió, casi como una orden,
que empezara a llevar un registro escrito y detallado de cada conversación o encuentro inusual. Le hice caso. Compré una libreta pequeña, de tapas duras y color verde carruaje, en la papelería técnica de la plaza de la provincia. Feché la primera entrada el 14 de abril y escribí 3 frases cortas pero cargadas de significado. He mantenido ese diario de sospechas cada semana desde entonces, documentando el tiempo que, esta vez, no pretendía arreglar, sino vigilar. Lo que Marcos Varga encontró durante los 2 meses siguientes no fue del todo sorprendente, pero resultó ser lo suficientemente específico como para ser letal en términos legales. Beatriz se había reunido hasta en 3 ocasiones con una abogada especializada en el sector inmobiliario llamada Paola Herrera, cuyo bufete es conocido en Madrid por gestionar transacciones agresivas de locales comerciales en zonas protegidas. Las reuniones no habían tenido lugar en el despacho de la calle Velázquez, sino en una cafetería discreta de la zona de Retiro, lo que sugería un intento deliberado de no dejar un rastro oficial o visitas registradas en una recepción. Marcos también logró documentar, de forma pericial, 2 conversaciones en las que se escuchaba a Beatriz discutir con un tono frío sobre la propiedad de la calle de las Huertas. Hablaba de los plazos de ejecución de la herencia con una tercera persona cuya identidad aún no habíamos logrado filiar, pero que por su vocabulario parecía pertenecer a un fondo de inversión. En junio, el destino quiso que yo mismo fuera testigo de lo que ella entendía por plazos. Había conducido hasta el chalet de Daniel y Beatriz a las afueras sin avisar. No era mi costumbre, pero me habían invitado a una barbacoa familiar y, debido al poco tráfico de un domingo por la mañana en la M30, llegué 40 minutos antes de lo previsto. Daniel estaba en el jardín trasero preparando las brasas. Rodeé la casa por el pasillo lateral y, al pasar junto a la cocina, escuché la voz de Beatriz. La ventana estaba abierta de par en par debido al sofocante calor de junio. No tenía intención de espiar, pero sus palabras cruzaron el aire con la nitidez de una campana de cristal. No sé de cuánto tiempo más estamos hablando, Paola, decía Beatriz al teléfono. Escúchame bien. Tienes 66 años, toma medicación para la tensión y se pasa 10 horas al día trabajando solo en un taller que es básicamente un sótano húmedo. No estoy siendo morbosa, estoy siendo realista. En algún momento, esta propiedad dejará de ser un sentimiento para convertirse en una decisión de activos. Hubo una pausa. Sí, Daniel es consciente de que tenemos que asegurar nuestro futuro. Solo necesita un poco más de tiempo para asimilar que el negocio ya no es viable. Me quedé petrificado tras esa puerta durante unos 30 segundos que me parecieron una eternidad. Sentí un frío glacial a pesar de los 30 grados de Madrid. Regresé a mi coche en silencio, me senté al volante con las manos temblorosas y llamé de inmediato a Marcos Varga. Le di el nombre de Paola Herrera y le repetí palabra por palabra lo que acababa de oír. Le dije que necesitaba documentos, no solo sospechas. La información llegó en apenas 2 semanas. Paola Herrera ya había redactado un borrador de propuesta preliminar para la venta del edificio completo de la calle de las Huertas, condicionada a un cambio inminente de titularidad. Lo más sangrante era que la propuesta nombraba a Beatriz Belmonte de Iglesias como el contacto único para la transición. El nombre de mi hijo, el heredero legítimo, no aparecía por ninguna parte en aquel documento de preventa. Quiero detenerme aquí para confesarles algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a Marcos o a mi abogado Roberto. La noche que leí esa propuesta de venta, me quedé sentado en el fondo de mi tienda durante 3 horas con las luces apagadas. No estaba solo destrozado, que lo estaba, sino que no dejaba de pensar en Miriam. En lo que ella sabía y en cuando empezó a sospecharlo. Pensé en ese reloj de sobremesa inglés que ella trajo de casa y puso sobre mi banco de trabajo sin darme una sola explicación lógica. Me levanté y lo observé en la penumbra, iluminado apenas por las farolas de la calle. Su caja de madera de frutal, la esfera de latón pulido y la impecable restauración que Miriam había hecho del mecanismo.
Yo mismo lo había examinado años atrás por pura curiosidad profesional y lo volví a cerrar. No había vuelto a abrir la caja desde el día de su entierro. Pero esa noche, algo me impulsó a hacerlo. El mecanismo estaba limpio y aceitado, como era de esperar, pero al retirar el bloque del movimiento, noté algo extraño en la base. El fondo de la caja de madera tenía un doble fondo, una obra de artesanía sutil que Miriam debió de crear ella misma usando una fina chapa de nogal y dos pequeños clips de latón casi invisibles que cedían al presionarlos con una pinza de precisión. Dentro, doblada con esmero y protegida en una funda de plástico sellada, encontré una carta con la caligrafía inconfundible de Miriam. No voy a compartir cada palabra de lo que mi esposa escribió. Hay sentimientos que solo nos pertenecen a nosotros dos. Pero la parte que importa, la que cambió el tablero de juego, decía lo siguiente. Había detectado los primeros destellos de la ambición de Beatriz en la misma cena de compromiso, mucho antes de la boda. Miriam, siempre más perspicaz que yo, había hecho su propia investigación discreta. Había hablado con antiguas amistades, hecho preguntas en los círculos inmobiliarios y prestado atención a los detalles que a mí se me escapaban. No podía estar segura del todo, escribió, pero estaba lo suficientemente preocupada como para querer que yo estuviera preparado por si ella faltaba. En ese doble fondo, había dejado documentación sobre sus hallazgos. Números de cuenta, un nombre anterior de Beatriz y una transacción turbia de una propiedad de hacía 4 años en la que Beatriz se había visto envuelta, terminando en un litigio legal por el control de una herencia familiar ajena. Y entonces leí la frase que se me quedó grabada a fuego. Iker, tú tienes el don de arreglar las cosas que se han roto. Pero algunas cosas aún no están rotas, simplemente han tomado el camino equivocado. Vigila las señales. Protege lo que construimos juntos con tanto esfuerzo. Y cuando llegue el momento, sabrás exactamente qué hacer. Me quedé abrazado a esa carta durante mucho tiempo. Miriam nos había estado protegiendo desde el pasado. Había construido una herramienta de defensa dentro de un reloj que restauró con sus propias manos y lo puso sobre mi banco de trabajo 8 años antes de que yo supiera que la necesitaba. Había confiado en que mi instinto de relojero me llevaría a encontrarla en el momento justo. Saqué todos los papeles de aquel doble fondo y los añadí al dossier de evidencias que estaba montando con Marcos. Luego, doblé la carta con una reverencia, la devolví a su escondite secreto y cerré el reloj. El tic-tac parecía ahora más fuerte, más decidido. Ya no solo marcaba el tiempo, marcaba el inicio de mi respuesta. Los meses que siguieron a aquel descubrimiento fueron un estudio exhaustivo de una paciencia que yo mismo no sabía que poseía. Marcos Varga continuó con su labor de hormiga desde las sombras de la calle Serrano. Roberto Acevedo, por su parte, perfeccionó las protecciones legales, blindando cada rendija por la que pudiera filtrarse la ambición ajena. Yo, mientras tanto, observaba a Beatriz de la misma manera que observo un reloj con una falla intermitente. Con la certeza absoluta de que el problema late ahí dentro, esperando el momento exacto en que aflore con la suficiente nitidez como para intervenir el mecanismo. Lo que fui notando con el paso de las semanas fue la maestría con la que Beatriz estaba trabajando la voluntad de mi hijo. No le había ordenado directamente que se distanciara de mí, era demasiado astuta para cometer un error tan burdo. En su lugar, había ido sembrando ideas ponzoñosas con la delicadeza de quien planta flores. Mencionó una vez, como quien no quiere la cosa, que yo parecía haberme vuelto un poco controlador y obsesivo con la gestión de la tienda. Sugirió en otra ocasión que la relación tan estrecha que Daniel mantenía conmigo les dificultaba a ellos construir su propia identidad como matrimonio independiente. Incluso se atrevió a sacar a relucir la memoria de Miriam, usando su nombre de formas que pretendían consolar pero que en realidad buscaban hundir a Daniel, comentarios civilinos sobre lo difícil que debía de ser para él sentir que nunca estaría a la altura del recuerdo de su madre, sugiriendo que tal vez él idealizaba demasiado un pasado que ya no existía. Nada de esto me llegó directamente de labios de ella.
Lo supe por el propio Daniel, captando fragmentos envenenados a lo largo de meses de conversaciones que yo conducía con pies de plomo. Él soltaba alguna frase que sonaba extraña en su boca, un enfoque empresarial que yo no reconocía como suyo, o mostraba una vacilación donde antes siempre hubo una certeza absoluta, y yo, en cuanto se marchaba, tomaba nota de todo. Llené página tras página de mi libreta verde. No lo hacía para construir un caso de odio contra mi propio hijo, sino para dejar constancia de cómo alguien lo estaba reescribiendo lentamente, borrando su esencia para sustituirla por otra más maleable. En septiembre, cuando ya sumaban 14 meses de matrimonio, Daniel me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba plana, desprovista de matices, de una manera que me indicó de inmediato que había estado ensayando el discurso frente al espejo o bajo la supervisión de Beatriz. Papá, creo que deberíamos sentarnos a hablar en serio sobre la tienda, dijo. Le pedí que viniera a la mañana siguiente. Se sentó frente a mí en el banco de trabajo, ocupando el mismo lugar donde se había sentado desde que era un adolescente para verme trabajar. Apoyó los codos en el borde de la madera y entrelazó las manos, pero no me sostuvo la mirada. Parecía agotado. Había perdido peso y las ojeras le marcaban un cansancio que no era solo físico. Beatriz piensa que podría ser el momento de empezar a considerar tu jubilación, papá, soltó al fin. Dice que ya no eres un chaval y que el mantenimiento de un local así es una carga excesiva para una sola persona. Y con lo que se han disparado los valores inmobiliarios aquí en las huertas. Daniel, lo interrumpí con firmeza, para ahora mismo. No repitas lo que ella te ha dicho que digas. Habla conmigo, con tu padre. Se quedó callado un largo rato, mirando fijamente un muelle real que yo tenía sobre la mesa. Luego tensó la mandíbula con un gesto de amargura. Ella dice que la tienda es un activo patrimonial que estamos desaprovechando por puro sentimentalismo. Esta tienda es el legado de tu madre, Daniel. El trabajo de nuestras vidas. Lo sé, papá. Créeme que lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque tus palabras dicen otra cosa. Me miró entonces y, por un instante fugaz, pude ver de nuevo a mi hijo, al Daniel de siempre, asomándose tras el muro que Beatriz había estado levantando durante el último año. Se le veía incierto, profundamente avergonzado, buscando un asidero que no lograba encontrar. Papá, yo no quiero perder la tienda, confesó en un susurro apenas audible. Es solo que... Ella hace que todo suene tan razonable, tan lógico desde el punto de vista financiero, que acabo por no saber qué es lo que realmente pienso yo. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal para que me escuchara bien. Entonces te voy a pedir algo, y necesito que me escuches sin volver a casa y discutirlo con ella esta noche. ¿Eres capaz de hacer eso por mí? Él asintió con un leve movimiento de cabeza. Están ocurriendo cosas alrededor de este edificio y de este negocio que tú desconoces por completo. No estoy preparado para revelártelo todo todavía porque me faltan un par de piezas para completar el mecanismo. Pero necesito que confíes en mí de la misma manera que siempre confió tu madre. ¿Puedes darme ese voto de confianza? Daniel me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. ¿Beatriz está involucrada en algo de eso? Preguntó con temor. Dame 3 semanas más. Solo 21 días. No le gustó la respuesta, pero terminó aceptando. Esas 3 semanas fueron el periodo en el que todo el engranaje encajó definitivamente. Marcos Varga obtuvo la documentación definitiva que nos faltaba. Una grabación de una llamada entre Beatriz y Paola Herrera en la que se discutía la relojería Iglesias como un activo listo para liquidación, supeditado únicamente a lo que Beatriz describía cínicamente como el momento de la transferencia forzosa. En esa misma conversación, Beatriz mencionó que mi medicación para la hipertensión había sido objeto de consulta con un contacto que ella tenía en la oficina de la Mutua de Seguros, y que estaba vigilando de cerca la evolución del cuadro clínico.
Estaba rastreando mi historial médico a través de mis seguros, violando toda privacidad. Tenía a alguien infiltrado en la oficina, una mujer a la que conocía de una operación inmobiliaria previa, que le facilitaba ilegalmente información confidencial que no tenía derecho a conocer. Tanto Roberto como Marcos fueron tajantes. Aquello era constitutivo de delito y debíamos denunciar de inmediato. Pero yo les dije. Todavía no. Falta un último detalle. La pieza final la puso Gloria. Un jueves por la tarde, mientras yo me encontraba fuera realizando una tasación de un reloj de pared en casa de un cliente, Beatriz entró en la tienda. Le dijo a Gloria que venía a recoger unos documentos para Daniel. Gloria, siguiendo mis instrucciones, le respondió que tendría que esperar en la zona de atención al público. Beatriz aceptó, pero al poco rato pidió usar el servicio, que está ubicado al fondo, tras el taller. Gloria la dejó pasar. Beatriz no salió de allí hasta pasados 14 minutos. Lo que ella no sabía era que yo había instalado una microcámara sobre el banco de trabajo apenas una semana antes. Vi la grabación esa misma noche, con el estómago revuelto. Beatriz había ido directa a mi archivador personal. Había abierto el segundo cajón, localizado el expediente de mis seguros y fotografiado 3 páginas con su teléfono. Luego, se había quedado de pie ante mi banco de trabajo, observando el reloj de sobremesa inglés durante casi 30 segundos. Lo levantó, le dio la vuelta buscando alguna marca, y lo volvió a dejar en su sitio con un gesto de desdén. No encontró el doble fondo. No encontró el secreto de Miriam. Ese fue el preciso instante en que llamé a Roberto Acevedo y pronuncié las palabras que llevaban meses madurando en mi garganta. Ha llegado la hora. Activa el protocolo. Llamé a Daniel un viernes por la mañana. Le dije con firmeza que quería organizar una cena, nosotros 3, en una de las terrazas cubiertas cerca de la Plaza de Santa Ana, un lugar con soledad al que habíamos acudido en familia para celebrar ocasiones importantes. Reservé una mesa privada, al fondo. Le adelanté que tenía algo crucial que compartir sobre el futuro de la relojería Iglesias y sobre mi propio testamento. Me devolvió la llamada apenas una hora después. Beatriz, siempre alerta, había preguntado cuál era el motivo exacto de la convocatoria. Cuando él le mencionó que yo quería tratar temas de planificación sucesoria, ella respondió que le parecía una idea maravillosa y que estaba deseando que llegara el momento de poner orden en los asuntos familiares. Le confirmé que la cena sería en 6 días. Daniel añadió que Beatriz parecía entusiasmada con la invitación. Yo solo le pedí una cosa. Hijo, confía en mí. La mañana de la cena me reuní con Roberto Acevedo en su despacho de la calle Almagro. Revisamos meticulosamente todo el arsenal que habíamos preparado. El testamento actualizado ante notario, las cláusulas de la sociedad patrimonial, la documentación de las reuniones secretas de Beatriz con Paola Herrera, las grabaciones peritadas y el informe final de Marcos Varga. Roberto, además, se había coordinado con un colega de profesión que aceptó estar presente en el restaurante, sentado discretamente en la barra, para actuar como testigo legal si la situación se desbordaba. Antes de salir del despacho, le hice a Roberto una última pregunta. ¿Está todo en orden, Roberto? Él me miró por encima de sus gafas, con esa seriedad de quien sabe que está a punto de ejecutarse una sentencia necesaria. Iker, todo está exactamente donde debe estar. El mecanismo es perfecto. Volví a la tienda por última vez antes de la cita. Abrí el reloj inglés, extraje la carta de Miriam y la leí despacio, saboreando cada palabra. Luego la doblé con cuidado y me la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón. No pensaba mostrarla esa noche, era un tesoro privado entre ella y yo, pero necesitaba sentir su presencia cerca. A las 7 en punto, entré en el restaurante con mi traje gris de los domingos y el reloj de sobremesa envuelto en una lona bajo el brazo. Daniel ya me esperaba en la mesa, sentado con la espalda rígida y un semblante sombrío.
Beatriz estaba frente a él, elegantísima, luciendo la sonrisa de quien acude a recoger un premio largamente esperado. Se iluminó al verme. Iker, dijo, con esa voz de seda, esta cena es una idea fantástica. Es fundamental dejarlo todo organizado para evitar problemas en el futuro. Tienes toda la razón, Beatriz, respondí mientras tomaba asiento. Por eso mismo estamos hoy aquí. Pedimos la cena y mantuvimos una conversación trivial sobre el tráfico y el tiempo en Madrid. Daniel me observaba con la ansiedad de quien espera el resultado de una biopsia. Beatriz pidió una copa de cava para brindar. Cuando retiraron los platos principales, deposité el reloj inglés sobre el mantel, justo entre nosotros dos. Beatriz lo miró con curiosidad fingida. Ese es el reloj de Miriam, ¿verdad? Exacto. Lo restauró ella misma el año antes de marcharse. Me pidió expresamente que lo guardara en el taller y me aseguró que yo sabría cuándo llegaría el momento de darle un uso especial. Beatriz soltó una risita suave, casi condescendiente. ¡Qué detalle tan bonito! ¡Qué sentimental eres, Iker! Hay algo más dentro de este reloj, proseguí, bajando el tono de voz. Mi esposa era una mujer extremadamente precavida. Tenía la capacidad de ver grietas donde otros solo veían superficies lisas. Me dejó una carta en un compartimento oculto que ella misma diseñó. La sonrisa de Beatriz no desapareció, pero se congeló. Abrí la caja del reloj, accioné el doble fondo y puse sobre la mesa no la carta original de Miriam, sino una copia del informe de Marcos Varga. Las actas de sus reuniones con Paola Herrera, los registros ilegales de mi seguro médico y la transcripción de sus llamadas sobre la liquidación del edificio. Beatriz, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, estos son documentos que deberías leer con mucha atención. Mi abogado tiene los originales y la Dirección General de Seguros ya ha recibido una notificación formal. Daniel agarró los papeles. Su rostro se transformó en una máscara de piedra conforme pasaba las páginas. Te has estado reuniendo a mis espaldas para organizar la venta de mi vida, continué. Has accedido a mis datos médicos violando mi intimidad y has intentado manipular a mi hijo para que viera este legado como un simple activo financiero. Hace 2 semanas entraste en mi taller para fotografiar mis archivos privados. Beatriz dejó la copa de cava en la mesa con un golpe seco. Iker, esto es un malentendido monumental. Estas pruebas están fuera de contexto. Yo solo buscaba lo mejor para Daniel y Beatriz. La voz de Daniel sonó desde el fondo de su alma, pesada y definitiva. Ella se giró hacia él. No lo intentes. No sigas por ahí. El silencio que siguió en esa mesa de la Plaza de Santa Ana fue el más atronador que he escuchado en mis 66 años. El colega de Roberto me miró desde la barra, le hice un leve gesto y él volvió a su copa. La compostura de Beatriz se desintegró pieza a pieza, como un cristal antiguo que estalla bajo demasiada presión. Empezó a soltar justificaciones, medias verdades y una versión distorsionada de la realidad donde ella era la víctima de un suegro paranoico. Daniel no dijo nada. Se limitó a mirarla con la expresión de un hombre que descubre que el mapa del tesoro que seguía llevaba directamente a un precipicio. Cuando Beatriz se levantó bruscamente para marcharse, le dediqué las últimas palabras. La relojería Iglesias no es una transacción, Beatriz. Es el esfuerzo de Miriam y el mío, y solo pasará a manos de quien sepa respetarlo. Mi abogado contactará con el tuyo el lunes. Se marchó. El portazo del restaurante resonó como un disparo. Daniel y yo nos quedamos a solas. ¿Cuánto tiempo llevabas sabiendo esto, papá? Preguntó al fin. 18 meses de sospechas y 6 de certezas. Él se miró las manos, hundido. ¿Por qué no me abriste los ojos antes? Porque necesitaba que pudieras mirarla a la cara sin el filtro de mi desconfianza, y porque necesitaba pruebas que no pudieras rebatir.
Estaba protegiendo el trabajo de tu madre. Y te estaba protegiendo a ti. Daniel acarició la madera del reloj inglés. Ella lo sabía. Mamá lo intuyó hace 8 años. Siempre iba 3 pasos por delante de todos nosotros, Daniel. Así era ella. Nos quedamos allí 1 hora más, redescubriéndonos en el silencio de la noche madrileña. Al salir, bajo las luces doradas de la plaza, Daniel me pidió perdón. Le apreté el hombro con fuerza. No tienes de qué arrepentirte, hijo. Confiar en la persona que amas no es un error, es un acto de nobleza. Conduje de vuelta a la calle de las Huertas, subí el cierre de la tienda y coloqué el reloj de nuevo en su estante. Le di cuerda, escuchando cómo el mecanismo recobraba su latido constante. En las semanas posteriores, el proceso judicial fue discreto pero implacable. El contacto de Beatriz en la aseguradora fue despedido y el bufete de Paola Herrera se retiró de cualquier operación relacionada conmigo para evitar un escándalo mayor. Daniel solicitó el divorcio en noviembre. Fue un proceso rápido. Beatriz comprendió que no tenía ninguna posición de fuerza para litigar. Él se mudó a un pequeño piso cerca de la calle Atocha y, para mi inmensa alegría, recuperamos nuestros domingos. El primer domingo de nuestra nueva etapa, apareció con café recién hecho y una bolsa de napolitanas calientes. No hablamos de Beatriz. Hablamos de un viejo reloj de cuco de la selva negra que me traía de cabeza. Hablamos de la vida y de cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar. 2 semanas después, le puse un delantal y le enseñé a limpiar un mecanismo de escape. Daniel es ingeniero, es demasiado rápido, quiere soluciones inmediatas, pero ese día, por primera vez, dejó el móvil a un lado y aprendió a ser paciente con las piezas pequeñas. Al final del día, miró el engranaje limpio y susurró. Mamá era una maestra en esto, ¿verdad? Era la mejor, hijo. Mucho mejor que yo. Quiero que entiendas que no documenté todo este proceso por rencor, sino por respeto. Lo hice porque lo que Miriam y yo levantamos en este edificio de ladrillo tiene un valor que no se mide en euros, sino en los 38 años que pasamos cuidando el tiempo de los demás. La codicia nunca llega gritando, llega con modales, con preguntas que parecen razonables y tratando de hacerte sentir un anciano desfasado. No lo permitas. Confía en quienes te quieren sin hacer números. Mi nombre es Iker Iglesias. Arreglo relojes y, a veces, tengo la suerte de arreglar familias. El reloj inglés sigue en mi taller, marcando un tiempo nuevo. Le doy cuerda cada domingo antes de que llegue Daniel, y me quedo escuchando su tic-tac, constante y seguro, celebrando cada hora que la vida nos ha devuelto. Algunos mecanismos, cuando se cuidan con verdad, pueden durar para siempre. Fue mi propio hijo quien me tendió una trampa y me envió a prisión por un delito que jamás cometí. Dañó a su propia sangre. Creyeron que este viejo estaba acabado, sin poder y en el olvido, pero nunca imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Con solo una llamada, todo cambiaría. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero saber quién escucha esta historia de traición y venganza. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para mí, Mateo de la Vega, esas paredes se habían convertido en un calendario. Con la punta de mi uña, áspera y astillada, tracé otra pequeña línea vertical cerca de la pata de mi catre de hierro. 729. Mañana sería el día 730. Mañana saldría del centro penitenciario de Madrid P. en Aranjuez. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire estancado de la meseta que sabía a óxido y arrepentimiento. El calor veraniego convertía la celda en un horno, incluso de noche. Me senté con las piernas cruzadas en el fino colchón que había sido mi cama durante 2 años. Antes de esto, dormía en una cama king size en mi palacete de La Moraleja. Antes de esto, yo era Mateo de la Vega, fundador de Sistemas de la Vega, valorada en 65 millones de euros. Ahora,
Solo era el interno a 47239. Los recuerdos llegaron como una inundación. La Audiencia Nacional, la mirada gélida del juez. Y allí, en el estrado de los testigos, mi propio hijo, Adrián de la Vega, con un traje de Armani perfectamente planchado y una tristeza manufacturada en su rostro. Amaba a mi padre, señoría, su voz había temblado. Pero no puedo justificar sus actos. Empujó a Elena por las escaleras. Estaba embarazada. Mató a mi hijo nonato. Luego vino Elena, la mujer de Adrián, sentada en una silla de ruedas, sujetándose el vientre liso. Lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas. El señor de la Vega me gritó, sollozó. Luego me empujó. Sentí como mi bebé moría. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Había ido a la oficina de Adrián aquel día para confrontarlo por una malversación de fondos. 1,5 millones de euros desaparecidos de las cuentas de la empresa. Pero nunca toqué a Elena. Ella misma se había tirado por las escaleras. La cámara de seguridad había sufrido un fallo técnico misterioso durante esos minutos cruciales, dejando solo las imágenes de mí en la parte superior con el rostro lleno de furia. Cuando el mazo golpeó la mesa y escuché la sentencia de 2 años, mi mundo se derrumbó. Vi a Adrián abrazar a Elena y, en ese momento, capté una mirada. No era culpa, sino un cálculo frío. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para su herencia. Intenté luchar, pero Adrián se movió rápido. Presentó una petición de urgencia para congelar mis cuentas, alegando que yo era mentalmente inestable. Sin acceso a mi dinero, no pude contratar a los abogados de la calle Serrano que podrían haberme salvado. Me quedé con un abogado de oficio desbordado de trabajo que apenas miró mi caso antes de aconsejarme que me declarara culpable. Me negué. Fui a juicio y perdí. Mateo, ¿estás soñando despierto otra vez? Una voz ronca me interrumpió. Era Paco Beltrán, mi compañero de celda. Un hombre de unos 60 años cumpliendo condena por estafa fiscal. Mi único compañero en este infierno. Solo contando los días, Paco, respondí en voz baja. Mañana sales libre, dijo Paco, doblando su uniforme. Si yo fuera tú, estaría dando gracias a la Virgen. Pero estás demasiado tranquilo, Mateo. Como quien va a por el pan, no como quien sale del hoyo. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí, Paco, susurré. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Paco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me puse de pie y caminé hacia el espejo agrietado sobre el lavabo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente. El pelo con vetas grises, el rostro endurecido, los ojos más oscuros. Había perdido 10 kilos, no por la mala comida, sino por la rabia que ardía en mi interior como un horno. Pensé en Isabel, mi esposa durante 30 años, fallecida hace 3, antes de que pudiera ver en qué se había convertido nuestro hijo. Adrián, Elena, pronuncié los nombres como maldiciones. Mañana estarían esperando fuera con periodistas, escenificando una reconciliación, interpretando sus papeles. Pero yo había aprendido a ser paciente en esta celda. La paciencia era un arma, y la venganza era un plato que se servía frío. Yo había mantenido el mío en el congelador durante 2 años. La puerta de la celda se abriría en pocas horas, y cuando lo hiciera, el infierno saldría conmigo. Horas de visitas. El sonido de zapatos caros resonó por el pasillo. Adrián venía de nuevo. Visita para De la Vega, dijo el oficial Martínez. Su hijo dice que es urgente. Cerré mi libro. El último intento desesperado. Por supuesto. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Al otro lado vi a Adrián en su traje de 3.000 euros, con aspecto cansado. Bien.
A su lado se sentaba Elena, luciendo más delgada. Mejor aún. Adrián agarró el teléfono. Esperé antes de levantar el mío. Papá, por favor, la voz de Adrián se quebró. Solo firma la transferencia del fondo fiduciario. 2 millones. La empresa lo necesita. La auditoría empieza mañana. Hola para ti también, hijo, lo corté fríamente. Elena se acercó, las lágrimas ya formándose. Padre, nos hemos encargado de todo mientras no estaba. Mantuvimos Sistemas de la Vega a flote. Es lo menos que podría hacer. ¿Lo menos que podría hacer? Mi risa fue amarga. ¿Sentarme en esta jaula por un crimen que no cometí mientras vivís en mi casa? Mi casa, corrigió Adrián bruscamente. Ahora soy el consejero delegado. Esos activos son tanto míos como suyos. Nada es tuyo, Adrián. No hasta que yo esté muerto. Un movimiento detrás de Adrián captó mi atención. Una figura en la puerta. Claudia de la Vega, mi hija de 27 años, con un traje negro de corte impecable y el pelo rígidamente recogido. Su rostro se mantenía neutral mientras daba un paso al frente. Claudia, díselo tú, Adrián miró hacia atrás. Dile a papá lo difícil que ha sido esto. Claudia se encontró con mis ojos a través del cristal. Esos ojos. Los ojos de Isabel, que una vez habían sido cálidos. Ahora eran planos, vacíos. Padre, la voz de Claudia era controlada, clínica. Deberías firmar. Es lo mejor. La empresa está sufriendo sin acceso al fondo. Deberías cooperar. Sentí que algo se rompía en mi interior. Incluso Claudia, mi hija, estaba del lado de Adrián. ¿Incluso tú, Claudia? Susurré. Claudia desvió la mirada, sin decir nada. Papá, escucha, Adrián se inclinó desesperadamente. El banco requiere verificación biométrica. Huella dactilar y reconocimiento facial. Por eso te necesitamos mañana en la sucursal. Solo una firma. 2 millones. ¿Por qué no falsificarla? Pregunté con frialdad. Adrián se puso rojo. Porque es un delito federal y el banco tiene sistemas de seguridad. Oh, ahora te preocupan los delitos, sonreí sin humor. Las lágrimas de Elena desaparecieron, reemplazadas por la ira. Viejo estúpido. Estás destruyendo todo por despecho. Cuidado, Elena, mi voz bajó hasta convertirse en hielo. No tengo nada que perder. ¿Y tú? Adrián golpeó la mesa. Mañana saldrás de aquí sin nada, viejo. Sin dinero, sin familia, sin poder. Nosotros lo controlamos todo ahora. Me incliné hacia adelante, con los ojos clavados en mi hijo. Ya lo veremos, Adrián, dije suavemente. Mañana te enseñaré lo que significa realmente no tener nada. Me levanté y colgué el teléfono. A través del cristal, la boca de Adrián se movía, gritando. Elena señalaba, pero yo le di la espalda. Mientras caminaba hacia el oficial Martínez, oí la voz tranquila de Claudia a través del cristal. Adiós, padre. No nos vemos mañana. Adiós. Al darme la vuelta para marcharme, Claudia permanecía perfectamente quieta, con el rostro convertido en una máscara de fría indiferencia. Ni una sola grieta en su actuación. La luz del sol de la mañana se filtraba por las puertas de hierro de la cárcel de Aranjuez como oro líquido. Salí parpadeando ante la intensidad del brillo tras 730 días de penumbra fluorescente. El calor de septiembre me golpeó de inmediato. El aire denso y húmedo de Madrid que olía a libertad, a gasolina y a nuevos comienzos. Una multitud se había congregado fuera de las puertas. Periodistas con cámaras y micrófonos rodeaban el lugar y en el centro, como actores esperando su entrada, estaban Adrián y Elena.
Mi hijo vestía un traje azul marino que probablemente costaba 3.000 euros, con el rostro ensayado en un gesto de cuidadoso remordimiento. A su lado, Elena sostenía un ramo de rosas blancas sobre su vestido color crema. Atrezo para las cámaras. Papá, la voz de Adrián se proyectó por todo el aparcamiento, lo suficientemente alta para que cada micrófono la captara. Bienvenido. Estamos aquí para ti. Somos una familia. No detuve mi paso. Caminé hacia adelante, mi camisa blanca arrugada y mis vaqueros desgastados me quedaban holgados tras 2 años de comida carcelaria. Eran las mismas prendas que llevaba el día que me detuvieron. Todo lo que tenía ahora. Adrián dio un paso al frente, extendiendo las rosas. Papá, por favor, vamos a casa. Podemos hablar. Arreglarlo todo. Pasé de largo. No lo rodeé, simplemente pasé a través de su espacio como si Adrián fuera un mueble viejo en la acera. Papá, la voz de Adrián se agudizó. Su mano salió disparada, agarrándome del brazo. No montes un espectáculo. Entra en el coche ahora mismo. Me detuve lentamente y giré la cabeza. Miré la mano de Adrián apretando mi brazo, luego busqué sus ojos. Las cámaras estaban grabando, registrándolo todo. Suéltame, dije en un susurro, midiendo cada sílaba. O gritaré que me estás agrediendo delante de toda esta prensa. La mano de Adrián cayó como si hubiera tocado fuego. Reanudé mi marcha. Detrás de mí, la voz de Elena se elevó, rompiendo la fachada. Está completamente loco. 2 años le han destruido la cabeza. El rugido profundo de un motor potente la cortó en seco. Un Rolls Royce Phantom negro se deslizó por el aparcamiento como una pantera, con el cromo brillando bajo el sol, exigiendo atención inmediata. La matrícula rezaba Brooks. Todas las cámaras giraron hacia él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre joven salió, de unos 30 y pocos años, atlético, vistiendo un carísimo traje de 3 piezas color gris carbón. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión y ojos inteligentes tras unas gafas sin montura. Se movía con una confianza silenciosa. Era Marcos Brooks, graduado en ICADE, el abogado que ganaba los casos imposibles. Adrián había intentado contratarlo el año pasado para una demanda corporativa, pero Brooks se había negado sin dar explicaciones. Marcos caminó directamente hacia mí, ignorando a los reporteros, ignorando el impacto de Adrián, ignorando todo excepto a su cliente. Señor de la Vega, la voz de Marcos era clara y respetuosa. Todo está listo, señor. Le estreché la mano con firmeza una vez. Marcos abrió la puerta trasera con una inclinación profesional. Me detuve y miré hacia atrás, hacia Adrián y Elena. Estaban congelados, las rosas se marchitaban en manos de Elena y tenían las bocas ligeramente abiertas mientras su escena cuidadosamente planeada se desmoronaba. No sonreí, no me regodeé, solo los miré. Dejé que vieran que algo fundamental había cambiado, que el hombre que entró en prisión no era el hombre que salía de ella. Luego me deslicé dentro del Rolls Royce. El cuero me abrazó. El interior olía a lujo, a madera pulida y a poder. La puerta se cerró con un golpe sólido, como una caja fuerte bloqueándose. Fuera, estalló el caos. Señor de la Vega. Los reporteros enjambraron a Adrián. ¿Quién ha recogido a su padre? ¿A dónde se lo llevan? ¿De dónde ha sacado el dinero? El rostro de Adrián pasó por todas las emociones. Confusión, palidez, choque. Y un rojo ardiente. ¿Cómo es posible? Balbuceó. Ese es Marcos Brooks. Elena agarró el brazo de Adrián, perdiendo la compostura. Dijiste que nos había rechazado. Dijiste que tu padre no tenía nada. A través de los cristales tintados, vi cómo la comprensión nacía en el rostro de mi hijo. Había calculado mal. Me había subestimado.
El juego no había terminado, estaba empezando. Marcos se sentó en el asiento del conductor y pulsó el botón de arranque. El motor ronroneó. ¿A dónde, señor? Marcos me miró por el espejo retrovisor. Me eché hacia atrás, cerrando los ojos. Mi primer aliento verdaderamente libre en 2 años. Al santuario, dije en voz baja. Necesito lavarme su rastro. Y después, comenzaremos la guerra. El ático del Hotel Ritz-Carlton ocupaba toda la planta 42. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Me quedé allí de pie, simplemente respirando aire puro. Luego caminé hacia el baño. Mármol por todas partes, grifería de oro y una ducha con 6 hidromasajes. Abrí el agua, casi hirviendo, me despojé de la ropa de la cárcel y me metí debajo. El chorro me golpeó como un bautismo. Me froté con el jabón del hotel, con aroma a cedro y bergamota, nada que ver con el olor a desinfectante industrial de la prisión. Me restregué hasta que mi piel enrojeció. 2 años en aquel lugar, 2 años de traición. Las lágrimas brotaron calientes como el agua, silenciosas. Me apoyé contra el mármol y las dejé caer. No era por debilidad, sino por la rabia y el duelo por el hombre que una vez confió en su propio hijo. Aquel hombre había muerto. Cuando salí envuelto en un albornoz de felpa, Marcos Prox me esperaba en el salón, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en los sillones de cuero, con la espalda recta, de más de 60 años, el pelo plateado corto, ojos afilados y un traje de chaqueta gris marengo. Señor de la Vega, dijo Marcos poniéndose de pie, le presento a Beatriz Valdés. Era la mejor abogada penalista de España. Terminó su propia condena justo antes de que me encarcelaran a mí por corrupción corporativa. Fui el chivo expiatorio, dijo Beatriz con una sonrisa sin calidez. 5 años por negarme a traicionar a mi cliente. Salí hace 6 meses. Marcos fue mi alumno. Él me habló de usted. ¿Y quiere ayudarme? Quiero destruir a bastardos corruptos, corrigió Beatriz. Su hijo cumple los requisitos. Marcos señaló unos documentos que cubrían la mesa de centro. Tenemos que movernos rápido, dijo. Golpear mientras Adrián está desprevenido. Me senté. Enséñadme. Poder notarial, Marcos extendió el primer documento. Adrián consiguió que lo declararan a usted mentalmente incompetente. Vamos a revocarlo ahora mismo. Su firma reactiva su estatus como accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Firmé inmediatamente. Siguiente. Auditoría forense de urgencia. Congelará todas las cuentas de la empresa hasta que se complete. Adrián no podrá mover ni un euro sin la aprobación del Consejo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 días. Más si encontramos irregularidades, y las encontraremos. Hacedlo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Su fuente nos envió esto, dijo entregándome un sobre de papel craft sin nombre, solo con una letra, C. Mi mano se quedó inmóvil. Conocía esa caligrafía. Dentro había una memoria USB y una nota en papel normal. 2 años de trabajo. Todo lo que necesitas. Confía en Marcos, es tu aliado. Es muy minucioso. Marcos conectó la unidad al portátil. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, blanqueo de capitales, sobornos al juez y al técnico que corrompió las grabaciones. ¿Quién es esta persona? Pregunté en voz baja. Anónimo, respondió Marcos. Pero alguien con acceso total a sistemas de la Vega. Alguien en quien Adrián confía. Me quedé mirando la letra C. Mi pecho se apretó. Claudia, no. Ayer se mostró fría, distante. A menos que... Señor de la Vega, me apremió Beatriz.
Levanté la vista, apartando ese pensamiento. Ejecutad el bloqueo. Cortad el acceso de Adrián a cada cuenta. Corporativa, personal, todo. Quiero que sienta lo que significa no tener nada. Los dedos de Marcos volaron sobre las teclas. El banco recibirá nuestra orden judicial en menos de una hora. Adrián será notificado por la mañana. Tarjetas denegadas. Acceso cero. Bien. Volví a los ventanales. Madrid pulsaba bajo mis pies. Mi ciudad, mi empresa, mi imperio. Adrián pensó que podía robármelo. Adrián se equivocó. Una cosa más, Beatriz me entregó una fotografía reciente de Adrián y Elena en un restaurante de lujo de la calle Jorge Juan. Estaban riendo, brindando con champán. En el reverso, la misma caligrafía. Que disfruten de su última cena. Sonreí con frialdad. ¿Cuándo lo hacemos público? Mañana, dijo Marcos, rueda de prensa. Anunciará que recupera el control. A los medios les encantará. Un hombre injustamente encarcelado reclamando su imperio. Asentí. Démosles el espectáculo que esperan. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Adrián sonó en su despacho de sistemas de La Vega. Identificador de llamadas. Banco Santander. Frunció el ceño y respondió. Señor de La Vega, soy Susana Jones, de Servicios de Cuentas. Estamos viendo irregularidades en sus cuentas corporativas. Venga a la sucursal inmediatamente. La sangre de Adrián se congeló. La noticia estaba a punto de destruirlo. El restaurante amazónico, en plena calle Jorge Juan, brillaba con la elegancia del viejo dinero madrileño. Lámparas de cristal, manteles de hilo y un ambiente selvático sofisticado donde la élite de la capital cerraba acuerdos ante filetes de 90 euros. Adrián de la Vega estaba sentado en la mesa central, visible para todos. Una declaración de poder. Elena lucía un diseño de Valentino color burdeos. Frente a ellos se sentaban Ricardo y Patricia Sterling, dueños de una constructora de infraestructuras y posibles inversores. Mi hijo necesitaba sus 15 millones de euros, prometiendo un retorno de inversión del 40% en 18 meses. Adrián gesticuló con su copa de vino. El sector inmobiliario en Madrid está en auge. Este es el momento. Ricardo asintió. Su padre construyó un imperio impresionante. ¿Cómo está él? Adrián corrigió con suavidad. Yo lo estoy expandiendo, llevando a Sistemas de La Vega a la era moderna. Respecto a su salida hoy. Bueno, han sido 2 años duros y le han pasado factura. Está bajo cuidado médico. Elena puso su mano sobre la de Adrián. Es desgarrador, pero somos una familia. El camarero apareció con la cuenta. 850 euros. Adrián sacó su tarjeta American Express Centurion y la entregó con indiferencia. Quédese con el cambio. El camarero la pasó por el datáfono. Beep. Denegada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Beep. Denegada. El estómago de Adrián dio un vuelco. La máquina debe de estar fallando. Inténtelo una vez más. Tercer intento. Beep. Lo siento, señor. Dice. Contacte con su entidad. Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. Un fallo del sistema bancario, seguramente, río Adrián demasiado alto. Elena, usa la tuya. Elena buscó torpemente su tarjeta vinculada a la misma cuenta. Beep. Denegada. Se hizo un silencio sepulcral. Llamaré a finanzas, dijo Adrián levantándose abruptamente, arrastrando la silla. Caminó hacia la entrada con el teléfono en la oreja. Gerardo Thompson, el director financiero. Gerardo, ¿por qué no funcionan las tarjetas?
La voz de Gerardo sonó aterrorizada. Señor de la Vega, he estado intentando localizarle. Todas las cuentas de la compañía están bloqueadas. Orden de la CNMV a las 5 de la tarde. Auditoría forense de emergencia. El mundo de Adrián se tambaleó. ¿Qué? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de su padre. Mateo ha reactivado su estatus de accionista mayoritario. El consejo se ha puesto de su parte. Sigue siendo el fundador. Yo soy el consejero delegado. Su nombramiento se basó en un poder notarial que él ha revocado, dijo Gerardo con calma. Legalmente, nunca dejó de ser el presidente. La transferencia de 2 millones de esta mañana ha sido cancelada y marcada como sospechosa. Todo está bloqueado hasta que la auditoría termine. ¿Y Adrián? Enciende la tele. Adrián se giró hacia la pantalla plana del bar. La Sexta Noticias. Yo estaba en un podio con el logo de Sistemas de la Vega detrás. Me veía sano, fuerte y furioso. El rótulo decía: Mateo de la Vega anuncia su regreso y una reestructuración total. Yo, Mateo de la Vega, como legítimo propietario y presidente, anuncio una reestructuración completa de la directiva con efecto inmediato. Mi voz sonó clara. Mientras estuve encarcelado injustamente, ocurrieron irregularidades financieras masivas, desvío de fondos y proyectos mal gestionados. Se tomarán medidas legales contra todos los responsables. Mis ojos parecieron atravesar la cámara hasta clavar la mirada en Adrián. Esta empresa será saneada de arriba abajo. La pantalla cortó a los reporteros. Adrián se quedó petrificado. Cada par de ojos en el restaurante estaba puesto en él. Ricardo le enseñaba algo a su mujer en el móvil. El camarero merodeaba con la cuenta impagada. Elena apareció siseando. Adrián, la gente está mirando. ¿Qué está pasando? Adrián no podía hablar. Vio su reflejo en los adornos de latón. El rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía nada. Su móvil vibró. Un número desconocido. Disfruta de tu última cena. C. No era solo una tarjeta denegada. Era un jaque mate. Han pasado 3 días desde mi salida. Estoy sentado en el sillón de cuero de mi despacho, en la planta más alta de una de las torres del área de 4 Torres Business Area. La vista de Madrid desde aquí siempre me pareció un símbolo de control, pero ahora es algo más. Es mi regreso de entre los muertos. Llaman a la puerta. Entra Claudia. Lleva el mismo traje impecable que en la cárcel, pero su expresión ha cambiado. La máscara de indiferencia se ha esfumado. Se acerca a la mesa y coloca sobre ella una carpeta con el logotipo de la agencia tributaria. Todo ha terminado, papá, dice en voz baja. Adrián y Elena acaban de recibir la notificación de desahucio de la mansión de La Moraleja. La casa está a nombre de la empresa, y la empresa vuelve a ser tuya. Miro a mi hija fijamente. ¿Fuiste tú todo este tiempo? ¿Tú eras E? Le pregunto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claudia asiente, y por fin los ojos le brillan con lágrimas contenidas. Tuve que hacerlo, papá. Cuando Adrián te tendió la trampa, comprendí que si me enfrentaba a él abiertamente, nos destruiría a los dos y borraría las últimas pruebas de tu inocencia. Tuve que jugar el papel de la hermana fiel para ganarme su confianza y acceder a sus cuentas cifradas y a los mensajes con el técnico que borró el video. He vivido 2 años en un infierno, fingiendo que te odiaba. Me levanto y, por primera vez en mucho tiempo, abrazo a mi hija. Me has salvado, Claudia. Has salvado el imperio. Lo hemos salvado, me corrige ella. Adrián está ahora mismo en dependencias policiales. Lo acusan de fraude, falso testimonio y malversación. Elena intenta huir a Suiza, pero sus cuentas están bloqueadas y su pasaporte ha sido anulado a petición de Marcos Brox.
No tienen a dónde ir. Miro por el ventanal. Abajo, en la plaza, veo los flashes de las cámaras. Los periodistas esperan una declaración oficial. ¿Sabes qué es lo más irónico? Digo. Adrián pensó que la codicia era poder. Pero en este país, en este negocio, la única moneda que de verdad importa es la lealtad. Una hora después, Claudia y yo bajamos al vestíbulo. Frente a la entrada del edificio hay una multitud. Entre ellos, alcanzo a ver a Adrián. Lo llevan custodiado dos agentes de la Guardia Civil. Ya no luce su chaqueta cara, lleva la camisa desabrochada y las esposas brillan en sus muñecas. Al verme, empieza a gritar. Papá. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fue ella, fue Elena la que me convenció. Me detengo a escasos metros de él. El ruido de la calle parece desvanecerse. Yo no tengo hijo, Adrián, digo con calma ante toda la prensa. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió que el dinero valía más que el honor. Me giro hacia Claudia y sonrío, por primera vez de forma genuina, con toda el alma. Hija mía, mi socia, mi única familia de verdad. ¿Estás lista para dirigir un imperio? Claudia se ajusta la solapa de la chaqueta con seguridad. He estado dirigiéndolo desde las sombras los últimos 6 meses, viejo. Creo que sabré hacerlo a plena luz del día. Suelto una carcajada. Es la primera vez que río de verdad en años. Nos subimos al Rolls Royce negro y, cuando el coche arranca, miro por última vez el espejo retrovisor. La figura de Adrián, rodeado de policías, se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer. El pasado está enterrado. El futuro es nuestro. Esta es mi historia. Una historia real de traición, sacrificio y el precio de la lealtad. Soy Mateo de la Vega y comparto esto con vosotros porque quiero que aprendáis la lección que yo aprendí de la forma más dura. La familia no es solo la sangre. Es quien se queda a tu lado cuando el mundo se desmorona. No seáis como mi hijo. No dejéis que la codicia os cegue. Yo perdí a un hijo para siempre, pero gané una hija que demostró que el amor verdadero requiere sacrificio. Elegid bien a vuestra familia. Elegid el carácter por encima de la conveniencia. Elegid la lealtad por encima de la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.